Pasamos a los puntos de planes provinciales, obras públicas y urbanismo, con la modificación puntual de las normas, subsidiarias de planeamiento municipal con ámbito provincial de Soria. Señor secretario. Sí, señor presidente. Se da cuenta del expediente tramitado para la modificación número 2 de las normas subsidiarias de planeamiento municipal con ámbito provincial de Soria, normas de planeamiento publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia número 9 de 24 de enero de 1992. Tienen, según la disposición transitoria segunda del Decreto 45 del 2009, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la consideración de instrumentos de planeamiento urbanístico a todos los efectos, en especial en cuanto al régimen aplicable a los municipios sin planeamiento urbanístico, y pueden ser modificadas según el procedimiento establecido en el artículo 162 bis del reglamento. Desde la aprobación de este instrumento se produjeron importantes modificaciones legislativas y cambios en el contexto general que hacen necesaria una adecuación especialmente del suelo urbano, teniendo a su vez como objetivo la eliminación de algunas rigideces detectadas en su aplicación, así como clarificar algunos conceptos y condiciones de difícil interpretación. Sometido el texto a Comisión Informativa de Planes Provinciales y Urbanismo de fecha 27 de mayo del 2013, se volvió a someter a esta misma comisión el día 4 de junio, introduciendo algunos cambios en la memoria, en el artículo 333, 422, 608 y 704, dictaminándose favorablemente y sometiendo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, solicitar a la Junta de Castilla y León la tramitación y aprobación de la modificación número 2 de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de ámbito provincial de Soria, según documento adjunto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 55 bis de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y 162 bis del reglamento. Señor presidente. Muchas gracias. Leído el dictamen, pasamos al turno de intervenciones. Si quiere tomar la palabra el señor de Miguel, tiene la palabra. Pues sí quiero tomar la palabra, señor presidente. Hace un mes o un mes y medio aproximadamente, este diputado provincial pedía en el Departamento de Urbanismo una copia de las normas subsidiarias urbanísticas provinciales con el objeto de revisarlas y traer a esta Diputación un tema que desde luego para mí es de muchísima importancia y creo que para todos los sorianos lo debe de ser, y sobre todo para aquellos, el 60%, prácticamente más del 60% de aquellos núcleos de población que no tienen planeamiento urbanístico. Yo he tenido durante muchos años muchas quejas de muchas personas que no han tenido nada más que dificultades para poder construir en núcleos pequeños, y por lo tanto quería ver lo que había y darle una vuelta, y que en esta Diputación se hablase de urbanismo. No creo que en esta Diputación se haya hablado muchas veces de urbanismo. Creo, desde luego, en esta legislatura, ninguna vez hasta esta ocasión, y en la comisión es de planes provinciales y urbanismo. Y el urbanismo, desde luego, tiene que tener un capítulo mucho más importante y más relevante de lo que lo tiene en esta Diputación. Yo creo que ahora, y lo dije en la comisión, no hemos de tener prisa para revisar un documento que lleva desde el año 1991. Una redacción totalmente obsoleta, que hoy se justifica diciendo que hay que adaptarla a la normativa vigente, cuando, por supuesto, la normativa que más afecta es la Ley de Urbanismo del año 99. Fíjense si ha habido años para modificarla desde el 99, o el Reglamento de Urbanismo, que es del año 2004 y que, por supuesto, supedita todo el planeamiento urbanístico también de nuestras normas. Por lo tanto, ha habido mucho tiempo de modificar esta ley, que es del siglo pasado, y desde luego el texto en el 2013 sigue siendo del siglo pasado. Por lo tanto, no deberíamos de haber tenido prisa después de 21 años y medio sin tocar. Yo solicité un debate largo, profundo, en comisión, artículo por artículo, con las comisiones que hagan falta. Si no hay que cobrar dietas, no se cobran, pero vamos a hacer un texto que merezca la pena y no la chapuza que hoy se trae a este pleno.
Lamentablemente yo empecé, solicité tiempo también, porque además, por mi condición de alcalde de Almazán, la semana que hemos tenido de ferias, pues no tenía mucho tiempo para estudiarme el documento y solicité retrasarlo por lo menos un pleno. En lo que me había dado tiempo de ver, pues prácticamente la mitad de las 50 y tantas páginas más los anexos que tiene el documento. Los anexos no, porque los anexos no han ido al documento de la comisión. Deberían haber ido, porque se modifican los anexos y sin embargo no estaba en la documentación de la comisión. Un error importante y que ya veremos si no tiene trascendencia. Empecé artículo por artículo a ver las cosas, a decir las cosas que yo veía que eran de juzgado de guardia, porque seguíamos haciendo alusión a normativa derogada después de la modificación, en muchos casos. Afortunadamente en algunos se ha corregido, pero bueno, ante la negativa del presidente de la comisión de tener un debate político, porque cada cuestión que yo planteo se me remite a los técnicos, y los técnicos informen, es una modificación técnica cuando no es una modificación técnica, ni lo tiene por qué ser. Y por lo tanto abandoné aquel debate. Yo a una comisión, aquí a la Diputación, no vengo a debatir con los técnicos, yo quiero debatir con los políticos, que para eso estamos, y si no, pues nos vamos todos a casa, dejamos a los técnicos y Santas Pascuas. Pero bueno, abandoné aquel debate. En lo poco que dije, por lo menos sí se me ha hecho caso, son 2 o 3 modificaciones importantes, porque de no haberlo hecho hubiese sido pues verdaderamente bochornoso. Y abandoné aquel debate. Y voy a intentar solicitar una vez más en este pleno lo que ya solicité en la comisión. Y por lo tanto, que se quede el tema hoy encima de la mesa, que no se apruebe esta modificación, que es un parche, pero además un parche malo, y que tengamos un debate profundo, porque incluso no sé hasta qué punto esta modificación, que así se denomina, ya veremos lo que dice la Comisión Territorial de Urbanismo, no puede tener carácter de revisión. Es probable que tenga carácter de revisión y eso nos crearía pues serios problemas. Y es probable que entonces sí que tuviéramos que acometerlo de otra manera, y luego lo explicaré. Pero yo creo que estas normas que solamente hablan de la conservación, de la sostenibilidad, de la conservación de nuestro patrimonio, del natural, del paisajístico, tienen que hablar también, ya desde la exposición de motivos, del desarrollo de la provincia de Soria. Es que no hay ni una sola palabra en estas normas del 91 que hablen del desarrollo, de potenciar del desarrollo, de favorecer la inversión, de favorecer la instalación. No, en estas normas solamente se habla de sostenibilidad y de conservación. Conservar todo. Es una norma tan conservacionista que al final, claro, estamos conservando mucho la provincia de Soria. Tanto le estamos conservando que nos estamos quedando sin provincia y sin pueblos por ser tan conservacionista, cuando esta norma debería de ser mucho más aperturista, que favoreciera la creación de inversiones, la oportunidad de invertir en los pueblos, y no que con esta norma pues prácticamente imposibilitemos en muchos casos la mayoría de las construcciones, tanto de viviendas como de industrias. Yo creo que además en este documento, que es probable, si fuese revisión, que tuviésemos que ir a unas normas subsidiarias de ámbito subregional, a unas normas, a unas directrices complementarias de ámbito subregional, pero que no tengamos prisa, que desde el año 91 están así. Demos participación a toda la gente que se ha quejado. Hablo de profesionales, lógicamente. Y son numerosas, numerosísimas las quejas de profesionales, tanto de arquitectos como de aparejadores, que cada día que tienen que hacer una obra amparada por las normas de la Diputación tienen problemas, y que en algunos casos pues o se saltan a la torera, o incluso la Comisión Territorial desdice los propios informes que se mandan de la Diputación en sentido de no poder hacer una obra, y la autoriza la Comisión Territorial. Miren que es gordo, o si no sería imposible muchas veces de construir en los pueblos. Y por lo tanto, en eso tenemos que estar. Demos participación al Colegio de Arquitectos, al de Aparejadores y a todos los profesionales
que tengan algo que decir en este asunto. Seguramente me van a decir que eso ya se hará, que esta modificación no es fruto de ahora de esa revisión, y pues yo creo que es el momento de acometerlo de una vez por todas y de adaptarlo legislativamente, porque el texto sigue teniendo muchos fallos de adaptación legislativa. Se han adaptado muchos artículos, pero hay artículos que nos han tocado que siguen haciendo alusión a normativa ya derogada y obsoleta. Por lo tanto, y es que además se ve en un breve repaso de todas las normas que es un cambio de gran calado, no es una modificación pequeña, porque en primer lugar se incorpora una memoria vinculante de 2 páginas y media. Se modifica la exposición de motivos, también las necesidades, la conveniencia, la oportunidad de las normas subsidiarias, la aplicación, tramitación y las competencias. Todo esto en el preámbulo antes de entrar en los capítulos. Pero es que de los 7 capítulos que constan se modifican los 7 capítulos. Pero, ¿de qué manera? En el capítulo número 1, que tiene 4 artículos, se modifican los 4. En el capítulo número 2 se suprimen 9 artículos y se modifican otros 4 más el anexo 2. Sin formar el anexo parte de la documentación, con lo cual no sé cómo se ha podido modificar sin estar dentro de la documentación. Del capítulo tercero se modifican 18 artículos, del cuarto se modifican 9, el capítulo quinto se modifica solamente 1, en el capítulo 6 se modifican 13 artículos y se suprimen 4, y en el capítulo 7 se modifican 4, se suprimen 7 de los 11 artículos que compone el artículo 7, el capítulo 7. Por lo tanto, de los 148 artículos se modifican 54 y se suprimen 22. En total se modifican o se suprimen 76, que es mucho más del 50% del total de los artículos con que cuentan estas normas subsidiarias. Por lo tanto, pido que lo dejen encima de la mesa, que empecemos a hacer un trabajo serio y reformar, porque es que además los artículos que no se tocan también hay que tocarlos. Prácticamente hay que tocar todos y cada uno de los artículos. Y estaríamos hablando, pues eso, no de una modificación, de una revisión. Y eso conllevaría que con la normativa actual tuviésemos que ir a la redacción de unas directrices de ámbito subregional, que se llevaría tiempo y seguramente con contratación de personal externo, pero no tengamos ningún miedo, arreglemos el urbanismo de la provincia de una vez por todas. Así que de momento esa es la petición, señor presidente. Yo no sé si la quiere usted votar, de dejarlo encima de la mesa, si hacemos la votación o no hacemos la votación. Si no hacemos la votación, sigo con el debate. Y si hacemos la votación, pues también seguiré con el debate en el caso de que sea rechazado. Yo creo que tiene que continuar con el debate hasta que usted quiera, porque la votación se está usted refiriendo a proponer al Pleno dejar el punto encima de la mesa o no dejarle encima de la mesa, y habrá que oír al resto de grupos lo que opinan al respecto, señor de Miguel. Así que continúe si usted quiere. Bien, sí, era una propuesta. Si lo dejamos encima de la mesa y quiere usted que el debate se produzca y la votación, no seguimos con la argumentación. Pero si no es así, pues entramos de lleno y tranquilamente, porque además, como me ha dicho que me tome el tiempo que quiera, pues en el debate de todo lo que a nuestro grupo le parece que en estas normas subsidiarias está mal, tanto las que se reforman como las que solicitamos que se reformen. Pues mire usted, empezamos por el párrafo tercero del punto primero, la memoria vinculante. Se lo he dicho en el preámbulo, solamente se habla de la conservación y de la sostenibilidad. Pues yo creo que hay que introducir, modificar ese artículo y decir, como mínimo también, que teniendo como objetivo el favorecer el progreso económico, la modernización de las infraestructuras, el desarrollo del sistema productivo, la atracción de inversiones, la mejora de la calidad de vida, favorecer la instalación de la población en el mundo rural.
Todo eso habría que incorporar a la memoria porque no se habla ni una sola palabra de favorecer el desarrollo. Y todas las que ustedes quieran más, no solamente las que yo propongo, pueden ustedes proponer todas las que quieran más, pero alguna palabra al menos que estas normas se refieran al desarrollo. Tan poco celo han tenido, yo creo que la mayoría de los diputados, incluso de la Comisión de Urbanismo, ni se han leído el documento, la mayoría. El presidente no lo sé, es probable que tampoco. Por lo menos el día de la comisión casi seguro que no. Hombre, solamente con ojear el documento, pues es que son errores que no se pueden cometer. Han repetido ustedes 2 veces el punto número 2. Si hay un punto número 2, el siguiente tendrá que ser el punto número 3. No puede ser también el siguiente, el punto número 3, que habla de la comparativa. Sí, a ustedes les dará risa, pero como a mí me gusta el rigor y el trabajo, pues claro, es que eso no tiene importancia. Hay un montón de errores ortográficos, pero que solamente con la lectura detallada del texto se ve si donde dice centro quiere decir cintra u otra cosa. Sí, no se ría usted, señora portavoz, porque es que hay muchos errores ortográficos y que resulta que los tiene que ver un diputado de la oposición. Yo no sé el filtro que han pasado los técnicos, el filtro que han pasado los del equipo de gobierno, los políticos del equipo de gobierno, pero claro, es que no se la han leído, porque si no esos pequeños detalles, que sí, que da igual, que porque esté una vocal cambiada, todos sabemos lo que quiere decir, pero hombre, da mala imagen de una norma que se revisa con tiempo, da muy mala imagen, que no se corrijan ni los errores caligráficos, ortográficos que están desde el año 91. Pero hombre, ahora ya aprovechando la revisión los podíamos haber corregido. O sea que a mí no me da risa. Son pequeños detalles, pero que dicen de cómo va todo el proceso. Es que todo el proceso ustedes pasan olímpicamente de él. Que es que estoy seguro que ni se lo han leído. Estoy seguro que ni se lo han leído. A mí me tocaba anoche estarme todavía, después de muchos días, hasta las 4 de la mañana, estudiándome todas las normas subsidiarias. Y por lo tanto, pues enseguida se ve que hay 2 puntos con el número 2. Habrá que poner el siguiente número 3. Han modificado el punto número 1 de la exposición de motivos, pero se han quedado cortos. Advirtió alguien que no eran ya 28 los ayuntamientos con planeamiento, que lógicamente a estas alturas, pues después de mirarlo, han visto que era 61 y lo han corregido, porque el texto venía, después de la modificación, con 28. Pero también el preámbulo habla de junio del 1974, con una reforma de tanto calado, pues habrá que decir que el único planeamiento que hay en la provincia de Soria desde enero del año 92, no desde junio del año 74, como sigue poniendo el texto, pues habría que hacer referencia ya a cuando se aprobaron estas normas, no a la anterior normativa que había antes del 92. Aquí hay otro error ortográfico en la página 4. En vez de corte por corto, hay varios. No me voy a meter ya más en ellos, pero es que hay muchos. Y mantienen a lo largo de todo el texto. Y empezamos aquí. El término no urbanizable, cuando resulta que es una de las modificaciones de calado que se hace en esta modificación. Se cambian las categorías de suelo y según el artículo 2.2.1, una de las modificaciones de calado, se cambian las categorías de suelo y ya se deja nada más suelo urbano y suelo rústico. Suelo urbano y suelo rústico, por lo tanto, habrá que hablar en toda la normativa de suelo urbano y suelo rústico y dejar de acuñar el término no urbanizable. Hombre, luego en un artículo sí se pone, para no tener que corregir todas las referencias que haya suelo no urbanizable, se entiende que es rústico. Pues vamos a poner rústico donde ponga no urbanizable y no dejar unos con no urbanizable y otros con rústico, cuando han modificado ustedes el término. Es una de las modificaciones importantes y con las que tampoco estamos de acuerdo, y ya lo diré cuando llegamos. Han quitado ustedes un asterisco, y sin ese asterisco, que parece otra tontería de risa, pues no se entiende
donde va el asterisco hay que mantenerlo en el punto número 3, porque si no, la redacción del asterisco puesta al final y no dentro del contexto de la frase donde tiene que ir, en el primer párrafo, pues no se entiende el asterisco al final, pero en la propuesta que traen lo han quitado, con lo cual queda muy mal. Al capítulo 1, pues hombre, no tenemos mucho que alegar, porque en el borrador que se nos facilitó, entre otras cosas, faltaba la página 7, que ahí iba la modificación de 4 artículos del capítulo 1, pero como en el borrador no estaba la página 7, si es que hay defectos hasta de forma en la tramitación, no estaba en el expediente. Sí, fue perfecta. Pues aquí tiene usted el borrador que nos pasaron, busque usted la página 7, faltan más, señor Cabezón, faltan más páginas, ¿eh? Entonces difícilmente pudimos ver las modificaciones que se refería, que hay 4 artículos modificados en la página 7 porque no aparecen en la documentación que se nos ha facilitado. No están. Por lo tanto, difícilmente podíamos saber ni siquiera si se modificaban esos artículos. Aquí sí han cambiado el suelo urbanizable por rústico, por lo tanto, en eso nada que alegar. Aquí entramos en un capítulo que yo en absoluto estoy de acuerdo. Dejan ustedes nada más como suelo urbano y suelo rústico. Yo creo que es un error quitar el suelo urbanizable, que desde luego figuraba en la anterior redacción, que figura y permite el reglamento de urbanismo, no se quita porque no lo permite el reglamento de urbanismo, el reglamento de urbanismo permite el suelo urbanizable, y que además yo creo que es una definición que facilitaría mucho a todos los núcleos de población el poder acceder de ese suelo pues más próximo al urbano y con más condiciones de ser urbano, con más condiciones por tener los servicios más cerca, que siguiera figurando como urbanizable. Yo es que no veo ningún problema que siguiera figurando como urbanizable. Sí sabemos que el reglamento ha modificado las categorías del urbanizable, ya no es delimitado y no delimitado, pero habría que mantener el suelo urbanizable. Con la redacción actual del punto 3 del artículo 212 es imposible construir naves de más de 30 metros de fondo en un casco urbano de un pueblo pequeño. Estamos refiriéndonos siempre a pueblos pequeños. Esos 120 municipios que no tienen normas propias, con sus respectivos barrios y entidades locales, son pueblos pequeños. Pues imposibilita construir naves en casco urbano de más de 30 metros de fondo. Yo creo que esto favorece muy poco la actividad agrícola. Y en este capítulo se suprime el punto 4 del anexo 2. Yo no sé qué técnica legislativa es esta, porque habría que suprimir el punto número 4 del anexo 2 cuando se hubiese llegado al anexo 2. Pero no, se suprime aquí. De buenas a primeras, en el artículo 212, referente a suelo urbano, dice, se suprime el punto 4 del anexo 2. Hombre, habría que haberlo suprimido en todo caso cuando hubiésemos llegado al anexo, no en el capítulo 2. Bueno, ya veremos qué dice la Comisión Territorial de Urbanismo, pero no me parece desde luego el sitio más adecuado para suprimirlo. En el punto 3 del artículo 213 se dice que todas las referencias a suelo no urbanizable en estas normas se entenderán referidas a suelo rústico. Esto es lo que decía antes, ya para evitarnos ninguna modificación en ningún artículo más. De aquí lo dejamos ya claro, que donde aparezca no urbanizable se refiere que tenía que poner rústico, y por lo tanto ya no lo corregimos. Me parece poco serio. En el artículo 225, que se elimina entero, pues yo creo que habría que dejarlo para saber a qué tenemos que atenernos en cuanto al régimen de suelo urbano. Se elimina, como digo, el 225 y bueno, yo creo que ese artículo es importante. Hablar del régimen de suelo urbano, lo que se puede hacer en suelo urbano. Lo mismo ocurre con el 226,
del régimen del suelo urbanizable, porque he dicho que nosotros mantendríamos el suelo urbanizable, y el 228, que define la condición de solar. Yo creo que es interesante que en unas normas provinciales sepamos qué entendemos por la condición de solar. En cualquier plan general de ordenación urbana se delimita y se dice qué es cuando un terreno adquiere la condición de solar. Pues también lo quitamos. Y por supuesto quitamos pues el artículo referente a las situaciones fuera de ordenación. Es muy importante mantener también la referencia a las situaciones fuera de ordenación. Saber lo que no cumple con la normativa y lo que está fuera de ordenación. Pues también lo eliminamos, con lo cual tampoco somos partidarios de eliminar todos esos artículos. En el 311, pues yo creo que estaba bastante mejor antes que ahora, Estaba bastante mejor dejando las obras y proyectos de urbanización que lo que hemos puesto ahora de las actuaciones aisladas, hablando de las condiciones generales de la urbanización. Yo creo que se entiende peor esa redacción actual que la de antes. En el 312, pues es absurdo dejar únicamente esa definición del trazado de la red viaria. En las normas anteriores, antes de la modificación, pues venían más o menos las orientaciones sobre las anchuras de calle, según el tráfico, según la intensidad. Hablábamos de 6 metros con aceras de 2 metros o calles de 4 metros con aceras de 1,5 metros. Quitamos todas las referencias a las anchuras y lo único que dejamos, si nos quedamos tan anchos, pues es que las calzadas y aceras podrán estar al mismo nivel siempre que se formen las cunetas de recogida de pluviales en el centro de la calzada. Ahí hemos quitado todas las medidas que poníamos antes, de cómo queremos que sean las calles de nuestros pueblos. Bueno, con que recojan las aguas en el centro de la calzada, pues dejamos total libertad, porque no ponemos absolutamente nada más. O sea que si las aguas van para el centro, podrán estar al mismo nivel, no tienen las aceras no tienen bordillo, pero las calles podrán ser de 3 metros. Sí, podrán ser de 3 metros, porque no pedimos ya anchuras mínimas. En todo caso, sí, para las existentes no hay ningún problema, la alineación existente, pero en zonas de nueva urbanización, pues con esta definición, desde luego, se crea una ambigüedad total. En cuanto a la red de agua, pues yo creo que nos deberíamos referir en todos los artículos a la normativa vigente, porque yo creo que aquí hay normativa que está derogada y que seguimos poniendo en la modificación. Para el uso industrial, pues lo dije en la comisión, exigir 3 litros por segundo y hectárea para que un suelo pueda ser industrial, pues es un disparate. Estamos hablando de 260.000 litros al día. Pero ¿y si la actividad industrial no requiere tanta agua, por qué obligatoriamente tiene que tener una cometida de agua capaz de suministrar 260.000 litros al día por hectárea? Y si no, no se puede instalar la actividad industrial porque no tendría la red adaptada. Pero si es que hay pueblos que no tienen ni ese agua y seguramente industrias que no lo necesitan. ¿Por qué tiene que ser obligatorio? Adaptémonos a lo que las industrias necesiten. Yo sí pondría, no se contempla, cuando se habla de las redes de canalizaciones, yo sí pondría como obligatorio la red separativa de aguas pluviales en las urbanizaciones nuevas, en aquellos municipios donde haya depuradora. Donde no haya sistema de depuración no, pero donde las haya sí, precisamente para evitar costes de depuración y que no vayan a la depuradora. Se sigue recomendando preferentemente a estas alturas, en el 2013, en las canalizaciones, el tubo de hormigón. Yo creo que no hay que recomendar preferente el tubo de hormigón porque hoy no es el mejor. Hay otro error ortográfico en el punto número 9 del 316. En el 317 no cumple con la normativa ambiental en materia de depuración. Esa normativa yo creo que no es la que está vigente, pero seguimos poniéndola. En el 318, obligatoriamente en todos los municipios, por muy pequeños que sean, les obligamos, igual que en los grandes núcleos, a soterrar todo el cableado eléctrico.
Yo creo que excepcionalmente en algunos pueblos pequeños y dependiendo para lo que sea, se tendría que permitir, ha habido muchas quejas en este sentido, pues se tendría que permitir el que el cableado pudiese seguir siendo aéreo, porque seguramente soterrar 4 metros para cruzar una calle en un pueblo de 10 habitantes cuando todos los cables están aéreos, pues no tiene mucho sentido. Yo creo que ahí sí se podría hacer una excepción en cuanto al cableado aéreo. No entiendo por qué no se permiten los centros de transformación en suelo de uso público. Esta normativa lo prohíbe. El Plan General de Almazán, el Plan General de Ordenación Urbana de Almazán, por ejemplo, no lo prohíbe. Yo no veo qué peligro cuando un centro de transformación, lógicamente, cumple con toda la normativa exigible, que esté en zonas de uso público. Estas normas lo prohíben. Las alturas de los semisótanos quedan totalmente indefinidas porque por un lado se dice lo que tiene que haber desde la rasante al suelo, pero luego se permite hasta 3 metros, con lo cual por encima de la rasante un semisótano puede llegar a tener hasta 1,70. Es un disparate, habría que definir muchísimo mejor las alturas de los semisótanos. Las alturas de los bares en estos pueblos pequeños, las alturas mínimas son un disparate. No se puede hacer un bar en un pueblo pequeño que no tenga una altura mínima de 3,20 metros. No lo tienen ni en la capital, Pues en un pueblo pequeño le exigimos que un bar tenga una altura mínima de 3,20 metros si es nuevo. En semisótanos no permitimos los restaurantes en estos pueblos. Yo no entiendo por qué. Tampoco se permite el bombeo de las aguas residuales, tienen que ir todas por gravedad, no entiendo por qué. Si alguien tiene una parcela por debajo de lo que es la red de fecales, ¿por qué no va a poder poner un bombeo que por supuesto le va a costar un dinero en luz y si se lo paga él, echar las aguas residuales al colector del pueblo? Pues no lo dejamos. Si es elevado, no lo dejamos, no lo entiendo. Tampoco se modifica. Seguimos hablando en este artículo, en el 412, en su punto número 4, y en tantos otros, de las comisiones provinciales de urbanismo, que ya sabemos que no existen, que ha sido una de las modificaciones objeto de esta revisión, de esta modificación, cambiar las comisiones provinciales por las comisiones territoriales. Las comisiones provinciales no existen, pues en infinidad de artículos seguimos dejando y aludiendo a la Comisión Provincial de Urbanismo en vez de poner la Comisión Territorial. Poco serio. En el artículo 413, que se elimina, pues han perdido ustedes una ocasión inmejorable, el 413, aquí han perdido una ocasión de oro, de sí, en este caso ser más restrictivos. Lo quitamos entero. Se refiere en el capítulo 4, condiciones generales de los usos de los suelos, y hablaba de los usos incompatibles. Quitamos todo este artículo, no hablamos de ningún uso incompatible, pero fíjese qué ocasión habían tenido ustedes aquí, ya apoyando un poco la moción que ustedes unánimemente aprobaron, usos incompatibles, el fracking. Fíjense qué ocasión habían tenido para automáticamente decir no se permite el fracking en la provincia de Soria en todos los ámbitos que afecten estas normas subsidiarias. Pues han quitado el artículo y no lo han puesto. Podían haber dejado por lo menos ese uso incompatible. Fíjese qué oportunidades han perdido. Marcamos distancias para aquellas actividades que no estén reguladas por una normativa sectorial de 2 kilómetros de los cascos urbanos. Y hablamos de cementerios, de mataderos o de depuradoras. Si nos tenemos que ir con los mataderos, con los cementerios, sobre todo con los cementerios o con las depuradoras, a más de 2 kilómetros del casco urbano, lo mismo no se puede hacer ninguno en algunos casos, porque llegaremos al pueblo de al lado. Por lo tanto, yo creo que 2.000 metros para algunas de estas cuestiones, espero que la mayoría de ellos estén reguladas por normativa sectorial, porque si no, 2 kilómetros, las depuradoras no lo sé, las depuradoras creo que no.
Marcar 2 kilómetros para las depuradoras, fíjense ustedes además los costes, en el caso de que así fuera, de llevar todas las aguas sucias hasta allí. En el 442 creo que también se hace referencia a normativa que está derogada y también una vez más a la Comisión Provincial de Urbanismo. En el 443 hay que, pues yo creo que hay que modificarlo entero, porque con esta redacción ni se pueden, por ejemplo, poner una fábrica de envasar patatas a menos de 500 metros de una casa, o de leche a menos de 500 metros de una nave de donde se pueda producir, o una de queso en el mismo sitio donde se produce. Lo prohíbe todo lo que les estoy diciendo absolutamente el artículo 443. La ocupación máxima es del 50%. Yo creo que puede ser muy poco en algunos casos. En Almazán, actividades industriales, pues estamos entre el 65 y el 80%. En el caso de las agroindustriales, el 50% es muy poca la ocupación máxima. En el de instalaciones especiales, pues bien, esto está muy bien, porque habla el 445, pues habla con mucho acierto de dónde se pueden instalar las instalaciones especiales. Por ejemplo, los vertederos y las escombreras. Está muy bien. Les decimos dónde pueden seguir poniendo los vertederos y las escombreras. Lógicamente no están permitidos ya ningún vertedero ni ninguna escombrera. Están absolutamente prohibidos. Que nosotros sigamos indicando dónde y cómo aconsejamos poner estas instalaciones, pues hombre, creo que es poco serio. El 452, edificaciones auxiliares destinadas al almacenaje de herramientas, maquinaria y grano, pues lo empeoran, esto lo han modificado y lo empeoran, pero bastante, lo empeoran bastante. Y lo hacen mucho más restrictivo. Antes, para todas estas edificaciones, hasta 100 metros se admitía el dar licencia municipal. Ahora, las edificaciones de herramientas, que las ponemos en 8 metros cuadrados, decimos que para cualquier edificación superior a los 8 metros cuadrados ya necesitan informe de la Comisión Territorial de Urbanismo. Antes, por lo menos, hasta 100 metros cuadrados podía dar licencia al ayuntamiento. Ahora ya por encima de 8 metros, Comisión Territorial de Urbanismo. Válgame Dios, es que les vamos a quitar las ganas, se van a quedar los pueblos vacíos. Porque le quitamos las ganas a cualquiera de iniciar una construcción en cualquier pueblo. Por lo tanto, modifiquen, porque lo han dejado mucho más restrictivo de lo que era. En el 453, los establos y granjas, se prohíben todos los casos el uso residencial. Dirán, hombre, claro, no vas a vivir en un establo como antes. Yo soy partidario de que no esté prohibido el uso residencial en granjas. En muchas granjas de cerdos, y yo creo que además es una de las potencialidades que tiene esta provincia. Y sobre todo por el empuje que tiene ahora este sector con Copiso y todas las inversiones que están haciendo. Hay granjas muy grandes, que hay mucho dinero dentro. Y hay muchas granjas no de ahora, o que las vayan a hacer en un futuro, que ya existen, que tienen vivienda para la gente que trabaja y sobre todo para que esas granjas estén guardadas. Pero les prohibimos hacer una vivienda en el mismo edificio de la granja o al lado para que viva el vigilante. Pues es que no lo entiendo. Yo creo que hay que permitirlo. El 454, viveros e invernaderos. Esto no hay que lo entienda tampoco porque, bueno, la superficie cubierta al máximo el 50%. ¿Pero y por qué? En el caso de cultivos intensivos, en regadío, si alguien quiere poner una hectárea de cultivo intensivo de regadío en el canal de Almazán, en el canal de Buitrago, ¿por qué le decimos que solamente puede poner de invernadero media? Pues hombre, si eso hiciesen en el ejido, habría la mitad de las fresas. ¿Por qué no pueden hacer el invernadero en toda la superficie de la parcela, en un suelo rústico, de regadío? Pues no se lo permitimos, el 50%. A lo mejor me dicen, es que causa mucho impacto visual.
Pero claro, como permitimos con carácter general nada más el 50% a todo el mundo, pues el que tenga 2.000 metros, ese hombre solo podrá hacer un invernadero de 1.000. Pero el que tenga 20 hectáreas podrá, una parcela de 20 hectáreas podrá cubrir 10, con lo cual no evitamos el impacto visual. Pero poner estas limitaciones restrictivas. Antes Soria no era provincia que estuviésemos pensando en invernaderos, hoy sí. Y las zonas, hay muchas zonas en muchos pueblos pequeños que pueden tener su regadío y sin embargo no les permitimos poner los invernaderos que quieran cuando eso puede ser un centro generador de empleo. No lo entiendo, pues habrá que cambiarlo también. Bueno, vamos a ver por dónde vamos. Las piscifactorías. Bueno, decimos que fuera de los cauces hay que pedir autorización también a la Comisión Territorial de Urbanismo. No hablamos nada dentro de los cauces. Dentro de los cauces me imagino que se pueden poner porque ahí no hace falta pedir autorización. Pero bueno, ahí entraría la Confederación y eso no tiene mayor importancia. En el capítulo 5, normas de protección en suelo no urbanizable, se debería cambiar el término por rústico. Es que es el título del capítulo. Que lo dejemos colar en algún artículo por ahí suelto muy bien, pero hombre, en el título del capítulo yo creo que sería mucho mejor que si hemos dicho que nada más existe suelo urbano y suelo rústico, pues el título del capítulo 5 fuese suelo rústico, no suelo no urbanizable. Yo creo que también aquí en este capítulo hay legislación derogada. Los niveles de protección del artículo 5.1.3 creo que no se ajustan al reglamento de urbanismo. Los niveles de protección, que habla todavía de protección especial grado 1, grado 2, grado 3, todos estos términos en el reglamento de urbanismo ya se han modificado, son otros términos los que se acuñan, podríamos haberlos ya puestos actualizados. En el artículo 5.2.3 impide la instalación de actividades industriales en suelo rústico, pues prácticamente todas las actividades industriales en suelo rústico las prohíbe. Yo creo que es demasiado restrictivo, porque prohíben incluso pues industrias naturales de suelo rústico, como puede ser una planta de cogeneración de purines. Con estas normas no se hubiesen... Afortunadamente todos los municipios que se han hecho tienen normas propias, pero si tuviese que hacerlo en un pueblo pequeño, pues no podrían hacer una planta de cogeneración de purines o industrias parecidas, cuando lógicamente tienen que estar en suelo rústico y además tenemos que favorecer su instalación en suelo rústico.